En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con César Caballero. Él es el director gerente de una firma encuestadora que se llama Cifras y Conceptos. Él es experto no solamente en estadística, sino que además es politólogo y tiene un doctorado en ciencias humanas y sociales. Caballero es un protagonista en este momento porque estamos los ciudadanos atiborrados, los colombianos, de encuestas electorales, supuestas mediciones de candidatos cuando todavía no hay candidatos formalmente lanzados. Le voy a preguntar a él y vamos a conversar con él sobre si esas encuestas están creando candidatos, nos están induciendo unos candidatos o si realmente están haciendo mediciones serias. Gracias, doctor César, por estar conmigo en el podcast de la revista Raya. Cecilia, muchas gracias por invitarme. Es un placer siempre conversar contigo. Muchas gracias. Bueno, empecemos. Estamos a un año de las elecciones legislativas de Congreso y como 14 meses de la primera vuelta presidencial. Pero estamos atiborrados de encuestas electorales. Están exagerando las firmas encuestadoras poniéndonos una cantidad de cifras y de candidatos que al final no van a ser porque todavía no hay ningún candidato formal. No, yo creo que de hecho se necesitan más encuestas. Yo creo que las democracias activas y vivas necesitan muchas más encuestas. Y creo que este es el momento en el cual las firmas encuestadoras cumplen un papel muy importante, que es el de ayudar a hacer una especie de preselección de los candidatos que tienen algún tipo de viabilidad frente a la opinión pública. Yo he venido escribiendo en Razón Pública y actualizando un listado de los posibles candidatos que hay en este momento en Colombia y tengo un listado de 67. Entonces los 67 están alzando la mano diciendo ayer se acaba de lanzar a Mauricio Armitage, vimos que Rubén Darío Lizarralde también se lanzó y yo creo que lo que tienen que hacer las firmas encuestadoras es dar la oportunidad a todos los candidatos de ser medidos al menos una vez e ir haciendo una especie de selección, por lo menos frente a la opinión pública. Bueno, pero la información, voy a contradecirlo un poco. Por favor. La información puede ser muy confusa. En los votantes, que todavía no lo somos, porque estamos lejos, a mi juicio, nos confundimos. No entendemos muy bien qué tan confiables son las encuestas. Las encuestadoras a su vez no explican cómo deberían, estoy hablando en democracia, en profunda democracia, cómo es que están recolectando los datos, a quién incluyen y a quién excluyen. Pero esa es otra discusión. La discusión, ahorita le quiero preguntar, ¿los medios de comunicación están tan acelerados como con las encuestadoras? ¿Por qué ese clima es un poco por la adversidad con el gobierno Petro que quieren como ya cercenarlo y acabarlo? No, ¿por qué? yo no creo. Yo creo que sí hay un escenario en el cual una de las primeras preguntas que nosotros estamos haciendo en los estudios que hemos realizado y yo he publicado es que cerca del 70% de la gente en Colombia no ha decidido por quién votar. O sea, eso es un primer dato que es muy importante. Pero entonces, fíjese que ese no lo pone en la primera línea de no está información. Pero está en varias de las encuestas. En las nuestras está, nosotros lo hemos publicado y otros colegas lo han hecho. El 70% de la gente no sabe por quién votar. Eso es como lo primero. Lo segundo, nadie sabe cuál es el escenario al que se van a enfrentar los colombianos. Ni en marzo, porque no sabemos qué consultas va a haber, ni qué candidatos va a haber en consultas, y mucho menos en mayo, cuando no sabemos todavía quiénes van a estar. Mayo del año entrante, primera Pero eso vuelta. no quiere decir que no se puedan hacer encuestas y que las encuestas no iluminen hoy los temas. Yo creo que lo más relevante que están entregando hoy las encuestas es el conocimiento y la relación entre favorabilidad y desfavorabilidad de los distintos candidatos. La intención de voto, yo en eso te concedo, creo que es un dato que hoy probablemente no es el más relevante, porque en últimas, cuando tú dices el 70% de la gente no ha decidido por quién votar, pues los márgenes de error se vuelven bastante más grandes, particularmente en intención de voto, y eso hace que en la práctica hay mucha gente empatada. Casi todos están empatados técnicamente. Está muy abierto, pero sí creo que van haciendo una preselección de los candidatos que tienen mayor viabilidad frente a la opinión pública. Bueno, usted decía ahora que tiene 67 candidatos posibles. Que han alzado la mano, sí, que han levantado la mano. Recientemente hay una encuesta que hizo Inbamer para Caracol Televisión y Noticias, pues en televisión, y Blue Radio.
y metió, introdujo o le puso o los puso en la palestra a 27, de los cuales uno ve los 27, a los cuales si acaso hay 5 o 6, porque me puse en la tarea de mirarlos, 5 o 6 que han dicho quiero ser candidato. No son candidatos porque no tienen ni el aval, ni el partido todavía, ni nada. Los otros son gente que suena, un abogado por ahí, una señora por el otro lado, etc. Entonces digo yo, la relevancia que le dan semejante par de medios masivos a esas personas es para mí una confusión o una inducción. ¿Para usted qué es? No, a ver, yo lo primero que te digo es, en estricto sentido, la campaña va a comenzar después de las elecciones de marzo, que es cuando se inscriben los candidatos. Entonces no podemos esperarnos a el 20 de marzo para empezar a hacer encuestas. Hay que hacerlas antes. Sí. Y me parece que este es el momento. Yo comparto que probablemente el año pasado, las encuestas del año pasado de intención de voto me parecía que no tenían sentido. Hoy me parece que tienen mucho sentido como uno de los elementos de juicio para ir filtrando los distintos candidatos. Cuando yo hacía encuestas para medios públicos, que no las hago hoy para medios públicos, las hago para particulares, lo que nosotros hacíamos es que a todos los candidatos los medíamos. Probablemente con 67 no se pueden medir todos en una misma encuesta, sino que en una ola se miden una parte, en la siguiente otra ola los siguientes, y luego uno escoge los que marcaron más para seguirlos midiendo. Eso es como lo que creo que debería, y creo que los colegas están tratando de hacer, y es colocar una diversidad de nombres que ninguno es candidato oficial, nadie es candidato oficial. Los candidatos oficiales son cuando los inscriban los partidos, que es después de las elecciones de marzo, o cuando los inscriban los movimientos de ciudadanos, que viene siendo alrededor de la misma época. Entonces, no podemos esperarnos hasta ese momento para hacerlo. Hoy creo que las encuestas sí están dando una información importante para hacer una preselección de esos candidatos. Pero evidentemente, mi tesis de doctorado yo la hice sobre este tema, una autocrítica al ejercicio de encuestar, y yo ahí afirmo que las encuestas de intención de voto son un dispositivo de poder. Porque ya aquí voy a colocarte una frase que creo que ratifica un poco lo que dices. En las democracias, la plata sigue a las encuestas, los medios siguen a las encuestas y los operadores políticos siguen a las encuestas. Entonces, evidentemente, estas encuestas hoy tienen un enorme poder porque ponen el reflector y el interés de los financiadores, de los medios y de los operadores políticos en un grupo de las personas que están más adelante. Se debería explicar mejor que el grueso de los resultados es un empate técnico entre todos. Uh-huh. Y no suele hacerse esa explicación. Tal vez hay responsabilidad de los medios también. Sí. Porque ahora usted, por ejemplo, decía que el 70% de las personas no han tomado ninguna decisión, lo cual es perfectamente normal. Pero esa cifra no la dan. Curiosamente, se concentran en los 2 o 3 primeros que tienen 8, 11, 10, que no es nada. Sí, mire, la ficha técnica, por ejemplo, de una de estas encuestas dice que el margen de error es del 2.5 para fenómenos de ocurrencia del 50%, es decir, un candidato que tenga el 50% de intención de voto, ninguno lo tiene. Entonces ya el margen de error con 11% puede estar en 6. Uh-huh. Es decir, la persona puede estar empatada con el que está en 4. Perfectamente. Claro. Entonces, es parte un poquito de lo que sí creo que hay que explicar mejor, y yo creo que en eso tiene razón, y hay un reto para los encuestadores, que es nuestra responsabilidad, explicar cada vez mejor el alcance y los límites de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, voy a ir un poquito más allá en la pregunta. ¿Usted cree que las encuestas, no una, sino sucesivas encuestas, muchas van en la misma dirección, pueden crear un candidato de la nada? De la nada, no. Bueno, no estoy diciendo que sea un extraterrestre, pero una persona que haya sido más o menos conocida públicamente por su oficio, o que haya estado en la política, o que haya sido congresista, etcétera, pero que no tenga evidentes posibilidades de ser presidente, ¿lo pueden crear a punta de encuestas? No, yo creo que no, porque un candidato ganador o un candidato elegible tiene que tener una combinación, sí, de opinión pública, sí de conocimiento, uh-huh, sí de recursos, sí de contactos con el mundo político y sí de carisma y de propuestas. Entonces, lo que yo diría es que al final un candidato relevante termina teniendo algo de recursos, algo de opinión, algo de estructuras políticas, algo de programa de gobierno, algo de carisma y algo de personalidad. Entonces es la combinación de muchas cosas lo que hace a los candidatos. Pero solo a punta de encuestas no es posible crear candidatos. Pero es posible en una sucesión de meses y de encuestas cada mes en la que sale, porque el quien paga la encuesta
de alguna manera, y ahora vuelvo también a esa pregunta, de alguna manera, pues espera unos resultados, ¿no es verdad? Puede dar la sensación de que ese candidato o candidata es imparable y entonces se crea a su vez como un círculo, como un torbellino de movimientos alrededor. Entonces la gente, muchos partidos que no tienen candidato empiezan a decir, hombre, de pronto este se puede apoyar, de pronto los gremios económicos que dan plata dicen vamos a apoyar, vamos a darle económicamente apoyo a esta persona, etcétera, y así van creando ficticiamente. Entonces mira lo que te digo. Tú tienes razón, las encuestas, cuando hay un buen volumen de encuestas y una diversidad de encuestadores que están dando unos resultados diciendo, mire, hay estos 7 u 8 del grupo de 67, que son los que están marcando más, a esos 6 o 7 se les empieza a crear un círculo virtuoso en que son invitados a más medios, a más foros empresariales, que los financiadores los respaldan y que los operadores políticos se les acercan. Tienes toda la razón, en mi tesis de grado yo afirmo que eso sí ocurre y que por eso nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y por eso creo que los encuestadores debemos medir a todos los candidatos posibles. No se pueden medir los 67 en la práctica, pero sí un número plural, lo más amplio posible. Una sola firma encuestadora no es capaz de crear un candidato. Pero cuando tú ya tienes que 5 o 6 firmas encuestadoras te están dando más o menos los mismos nombres de personas, pues ya tú empiezas a decir, venga, aquí ya hay un patrón. Entonces, parte de lo que creo que está bien en la sociedad colombiana es que aquí hay una pluralidad de firmas encuestadoras que tienen, digamos, relevancia frente a los medios y que están dando unos resultados que en términos general, cuando yo los miro, todas más o menos coinciden en 3 o 4 cosas. Uh-huh. Uno, que la imagen de favorabilidad del presidente se mantiene por encima del 32-33%. 2, que el grueso de la gente no ha decidido por quién votar. Y 3, que hay unos 10 o 15 candidatos que marcan bien en las encuestas y son más o menos los mismos. El orden cambia, uh-huh, pero son más o menos los mismos. Uh-huh. Y que los otros 40 y tantos que yo te digo, pues están marcando o nada o menos. Entonces, eso sí están diciendo y lo dicen todas. No lo dice una, sino todas. Y ahí sí, entonces termina haciéndose que esos primeros 15 candidatos que te estoy hablando empiezan a tener mayor viabilidad y empiezan a generar ese círculo virtuoso. Uh-huh. Voy a retomar la alusión que usted hizo ahora de su libro, que se llama El poder de las encuestas y su incidencia en el proceso electoral colombiano. ¿Cuál es la tesis central de ese libro? Que las encuestas electorales tienen una incidencia en el proceso. Muy bien. Entonces, fundamentalmente, al principio de la campaña, ahora haciendo esa especie de filtro para identificar de los 67 candidatos los 15 mayor viabilidad. Uh-huh. Y al final de la campaña, cuando hay unos indecisos que no saben por quién votar, y ahí va a haber unas personas que van a tomar la decisión. Hay otros poderes y es en el momento en que los partidos van a seleccionar sus candidatos. Y ahí los partidos miran cuál es el candidato que tiene mayor viabilidad para ganarle a los otros. Entonces, las encuestas tienen muchos elementos de poder y el que, vuelvo a repetirlo, la plata sigue las encuestas. Tú no vas a encontrar financiadores financiando a un candidato que no marquen las encuestas. O sea, es más difícil. No sé si lo puedes encontrar, pero es más difícil. Entonces, siempre es más probable que quien va arriba en las encuestas reciba una financiación, reciba la atención de los medios y los políticos se le acerquen. Eso es lo normal que ocurre y ese es parte del poder de las encuestas. Vamos llegando entonces al punto que yo le quiero controvertir. A ver. Entre comillas, usted dice lo siguiente: las encuestas pueden empequeñecer o agrandar a un candidato y modificar la intención de voto de los ciudadanos, cierro comillas. Sí. Eso quiere decir que el poder de las firmas encuestadoras casi está tergiversando, no diría yo tergiversando, este no es el término, pero está modelando la democracia en un punto peligroso. En cierto punto, porque lo pueden dirigir hacia un punto en el que seguramente no se iría si no existiera ese tipo de mediciones, que la gente siempre quiere estar, los votantes, no siempre, pero mayoría quieren estar con el ganador, con los ganadores, se van sumando. La pregunta mía antes de que me controvierta usted a mí es, las encuestadoras y su producto, las mediciones, deberían tener muchos mayores controles de los que tienen hoy. Entonces, la respuesta a esa última pregunta es: yo he estado apoyando que Colombia necesita una mejor regulación sobre las firmas encuestadoras y el trabajo que hacemos. Yo eso lo he apoyado. Yo acompañé varios de los procesos de intento de autorregulación que hemos hecho las firmas encuestadoras. Te puedo decir, en el libro yo
cuento la historia de cómo Napoleón Franco en el año 2001 intentó hacer un tema de autorregulación y las 4 firmas que existían en ese momento lo aceptaron. Luego en el 2008 Carlos Lemoine hizo un intento. Yo en el 2011 lideré otro esfuerzo de autorregulación. En el 2016 yo lideré otro y en el 2023 hicimos parte de otro. Entonces digamos que yo estoy de acuerdo con que la regulación que hoy existe, que es del año 94, no es la adecuada y que debe mejorarse. Eso totalmente consejo. Lo segundo, el poder de las encuestas es muy grande, pero no es total y varía en el tiempo. Entonces parte un poquito de la cita que tú colocas y que yo estoy diciendo, sí, al principio de la campaña, que es lo que estoy diciéndote ahora, las encuestas empiezan a filtrar cuáles son los candidatos que van creciendo y cuáles son los candidatos que no van creciendo. Y eso tiene un efecto sobre la campaña. ¿Por qué? Porque los financiadores pues le apuestan a los que van arriba, no necesariamente al que va ganando, sino a varios o a alguno, y a los que no van marcando, pues los dejan atrás. Entonces, sí creo que en eso hay un sentido de responsabilidad que tenemos que tener de hacer el trabajo de la mejor manera. Pero nosotros lo que hacemos es contribuir a un escenario de incertidumbre. Entonces, haz de cuenta que la campaña electoral está a oscuras. Las únicas luces que hay en este momento son las luces que reflejan las encuestas y que ponen el foco sí en unas personas y no en otras. Como yo creo que el grueso, y tengo que asumir eso, de mis colegas actúan de buena fe y hacen el mejor trabajo posible, pues yo creo que ellos no están haciendo un intento de manipulación. Los intentos de manipulación pueden ocurrir, sí, eso es cierto, pero yo asumo que mis colegas, como hago yo, no intentamos manipular al electorado, sino que intentamos iluminar. En eso a veces se cometen errores, pero en términos generales, lo sano es tener varias firmas encuestadoras y no una sola. Te voy a colocar un ejemplo. Hace algunos meses un tuitero muy conocido, a quien yo admiro mucho, que es Félix de Bedú, en el pasado proceso electoral decía, mire, ya han pasado 5 meses sin que salga ninguna encuesta. ¿Qué están manipulando los encuestadores? Y yo le dije, ¿qué están manipulando o qué felicidad? No, él está diciendo que están manipulando, porque no tenemos información. Entonces date cuenta que si no hubiera encuestas, habría gente diciendo, están ocultando. Yo prefiero que haya más encuestas y creo que el volumen que tenemos puede crecer. Y es mejor que haya más encuestas. En la sociedad norteamericana, en la sociedad inglesa, en todas las sociedades democráticas, el volumen de encuestas es casi semanal, 3 o 4. Sobre diversos temas. Sobre la campaña electoral. Digamos, yo te digo, en Estados Unidos, incluso en algún momento de la campaña, hay 3 encuestas diarias durante el último mes. Sí, pero ya será el último mes, digamos, un año y medio antes. No, pero un año y medio también ahí ya, digamos, eso. Yo creo que la democracia necesita más encuestas y no menos encuestas. Ahora, sí es responsabilidad de los encuestadores y de los medios y de todos entender mejor los alcances y las limitaciones de las encuestas. Y uno de los poderes que tiene, como yo he afirmado en mi tesis y en el libro que publiqué, es que a un candidato que le va bien, pues se le genera un círculo virtuoso. Y a un candidato que le va mal, se le genera un círculo vicioso que no le permite crecer. Pero eso es parte de los temas, pero no es lo único. Y una encuesta no define una campaña. Las campañas son para cambiar las encuestas. Sí, de acuerdo. Pero no, una encuesta no define la campaña, pero sí muchas encuestas pueden crear tendencias. Claro. Entonces, la pregunta pero si tú tienes 6 o 7 encuestadores, o 10 o 16, y los 16 te están dando resultados similares, pues ahí tú no puedes hablar de manipulación. Sí, es cierto. Eso es a lo que me refiero. Es cierto. Pero mi pregunta es, en este momento es si es tan sencillo moldear la opinión de un elector o de muchos electores. Quiero decir, las encuestas, partimos de la base de que las encuestas sí guían a la gente y sí tienen una intención, así sea sana. Yo no creo que siempre sea sana, porque tiendo como periodista a hacer mal pensada, a no creer mucho. Creo que sí hay una influencia, pero ¿es definitiva esa influencia para cambiar mi opinión electoral? Entonces, como dicen, vamos por partes. En el libro también presento que la influencia de las encuestas en los grupos de votantes varía. Voy a darte un ejemplo. Nosotros hemos estimado que hay entre 1 millón y 1,5 millones de personas que salen a votar, que se levantan el domingo, llegan al puesto de votación, entregan la cédula, les dan el tarjetón y al momento de depositarlo o lo votan sin marcar o votan en blanco o lo dañan. Entre 1 millón y 1,5 millones porque son votantes, no electores. El grueso de ellos no quieren sentirse responsables, o sea, creen en la democracia, pero no creen en los políticos y participan en el debate. Más o menos las cuentas para que tengas, son más o menos 22 millones de electores que hay en Colombia, más o menos. Sí. 1,5 millones tienen esta práctica. Luego hay unos votantes que son entre 2 y 3
que a veces salen a votar y a veces no salen a votar. Y ese es un reto enorme para los encuestadores, porque uno no sabe si la gente va, al salir va a votar o no va a votar. Y esta gente me puede contestar, yo quiero votar por tal, pero no sale a votar. Son entre 2 y 3, que son lo que yo llamo volátiles. Luego están los que yo llamo de estructura partidista, que son entre 3 y 4 millones de personas. Entonces ahí hay unas personas del Centro Democrático. No importa si el candidato del Centro Democrático va a perder, esas personas van a votar por ese candidato. Ahí hay personas del Pacto Histórico. No importa si su candidato va a perder o ganar, o cómo se van llama. a votar. Entonces date cuenta que en estos 3 grupos las encuestas no tienen mucho efecto y ya estamos hablando de que probablemente estoy sumando unos 8 millones de personas. Luego están los de afinidad partidista. En ellos sí tiene mucho que ver las encuestas, porque ellos tienen cercanía, se sienten un poquito de izquierda, un poquito de derecha, pero no sienten fidelidad con algún partido. En ellos las encuestas tienen un poder muy grande. Y en un grupo que nosotros estimamos en cerca de 10 millones de personas, que son los votantes puros de opinión, en ellos las encuestas sí tienen una influencia muy, muy grande. Pero ellos van decidiendo a lo largo del tiempo cuándo votar. Hay un grupo de colombianos que nosotros calculamos entre el 12 y el 15% que deciden por quién van a votar la última semana. Y en ellos las encuestas tienen un poder distinto. Entonces, digamos que hay un enorme poder, pero no es que las encuestas... No es homogéneo. No es homogéneo y no es que las encuestas van a decidir quién es el próximo presidente de Colombia. No, eso no. En el mismo sentido, países con mayor cultura política que Colombia tienen la misma, en esos países las encuestadoras y las encuestas y el sentido de las mediciones electorales tienen la misma incidencia que en países con baja cultura política como la nuestra. Tienen mayor incidencia. Mayor. Sí, mucho mayor. Entre mayor cultura política, mayor incidencia de las encuestas. Claro. ¿Por qué? Explíqueme. Porque los votantes lo consideran un medio independiente para formar su criterio. Entonces, voy a darte un ejemplo. En Estados Unidos hay 3 grandes tipos de encuestadoras. Unas que son cercanas a los republicanos y solo hacen trabajos para los republicanos. Y cuando publican los resultados, los medios dicen, esta es una encuesta republicana. Otras que solo trabajan para los demócratas. Esta solo trabaja para los demócratas. Y otras que solo trabajan para los medios. Parte de lo que yo tomé la decisión en el 2018, yo te cuento, entre el 2011 y el 2018 yo tuve una alianza, voy a mencionarlo, con Caracol Radio y Red Más, y yo durante esa época no le hice encuestas a ningún político de los que yo estuviera midiendo. A ninguno. Me autoexcluí de ese mercado. Desde el 2018... En una conducta que me parece ética. Sí, y desde el 2018... Pero no todos hacen lo mismo. Sí, entonces ya te voy a contar. En el 2018 yo decidí no volver a hacer alianzas con medios y no he vuelto a publicar encuestas para medios, pero sí hago encuestas para políticos. Me metí en ese mercado, pero no hago las 2 cosas. Y voy a darte un ejemplo. En el libro yo tengo documentados 3 casos y 1 y 2 más acaban de ocurrir en esta campaña, pero en el libro yo alcancé a documentar 3. Pero en esta campaña ya ocurrieron 2 casos, en donde la misma encuestadora es contratada por un medio y entrega un resultado con un orden. Y la misma semana, la misma encuestadora presenta los resultados que le contrató un político y el orden es distinto. ¿Cómo puede ser eso posible? Claro, la encuestadora no está manipulando. Lo que pasa, y voy a dar un ejemplo. En este momento hay una firma encuestadora que hace las encuestas para el presidente de la República. Esa firma presenta un nivel de favorabilidad del presidente de un nivel muy alto y cuando la contratan los medios presenta otro nivel. No es que la firma esté manipulando nada, es que la que le contrata a los medios es una muestra más pequeña, de 1,000, 1,100 personas. La que contrata al gobierno son 4,000 personas que va a zonas rurales y pequeños municipios. Y normalmente los presidentes de Colombia les va mejor en zonas rurales y en pequeños municipios que en zonas urbanas. Entonces la firma no está manipulando, pero está entregándole a la opinión pública 2 resultados públicos que son o que parecen contradictorios. Lo que pasa es que las muestras son distintas. Pero eso le acaba de pasar a 2 firmas. Y yo tengo documentado en el libro 3 casos. Yo eso evité hacerlo y yo creo que eso es una de las tensiones éticas que tenemos que cuidar. Yo creo que hay un conflicto de interés obvio y evidente ahí. Yo lo llamo una tensión ética. Sí, bueno, o tensión ética, pero para mí es un conflicto de interés. ¿En qué sentido? En el sentido de que si la encuestadora, la misma firma, usted no lo hace, pero la mayoría de las otras firmas encuestadoras sí lo hacen. Y no tienen ningún conflicto, no se sientan a pensar, hombre, de pronto yo no debo hacer esto. Los contratan o la contratan a esa firma los medios de comunicación que esperan o supone uno que esperarían
unos resultados absolutamente neutrales, imparciales y como de la muestra. Y al mismo tiempo están haciendo una encuesta para un político que obviamente tiene intereses personales y políticos directos en el resultado de la encuesta. La encuesta, como usted lo dice, la misma encuesta en la misma semana, dependiendo de quién la pague, da resultados distintos. Yo, desde mi punto de vista, además, bueno, desde luego yo no soy estadista ni tengo la experticia que tiene usted, pero soy periodista de largo tiempo con mucha experiencia en observar cómo se comportan las cosas públicas. Creo que es manipulador. Entonces yo te digo, yo creo que en estos casos que te estoy mencionando no hay mala fe de parte del encuestador, pero sí hay una tensión ética de que los resultados sí son contradictorios. Pero déjame, yo abordo una cosa que en la tesis intento explicar y que sé que mis colegas encuestadores no están de acuerdo con lo que te voy a decir. Yo no creo que una encuesta sea transparente u objetivo. Las encuestas pueden ser, no es neutral ni objetivo, pero tienen que ser transparentes y rigurosas, que son dos drivers distintos. Entonces, cuando yo te digo, ¿por qué no son neutrales? Es que el encuestador decide de los 67 candidatos a cuáles evalúa, a cuáles no. Ahí ya hay un criterio del encuestador. El encuestador decide cuándo sale a campo. El encuestador le dice al financiador cuáles son los municipios a los que debe ir. Ahí hay una serie de decisiones que uno tiene que hacer transparentes y hacerlos con el mayor rigor posible, pero que creo que no permiten que uno pueda intentar decir que es que uno es neutral u objetivo. Entonces yo ahí tengo una discusión epistemológica también y yo lo que creo es que las encuestas tienen que ser eso, transparentes y rigurosas, pero no buscar la neutralidad o la objetividad. Y de nuevo te digo, yo creo que entre más encuestas y encuestadores haya, mejor. Suele ocurrir en este país, no sé si en los demás, y por eso le pregunto a usted, que algunas firmas encuestadoras se han creado al amparo de un partido o de un gobierno y se han originado con esa cercanía política. Uno puede pensar que se volvió profesional de un momento para otro, pero ¿usted no cree que es pernicioso ese origen? Sí, a mí me parece que hay un riesgo muy grande y ahí en Colombia hay por lo menos 3 o 4 casos de esos que tú mencionas. Luego uno tiene legítimamente, yo ciudadana, ¿puedo dudar de esas encuestas? Pues por lo menos hay que hacer la pregunta, digamos, de unas firmas con una cercanía a unos líderes políticos concretos, y eso ha existido en otros países. El caso de Estados Unidos es clarísimo. Estas son republicanas, estas son demócratas. En Colombia eso no es tan explícito, pero en Colombia hay algunas, yo no digo que todas, pero algunas que sí surgieron con esa cercanía a un liderazgo. Es mejor poner las cartas sobre la mesa en ese caso. Es mejor si ser usted transparente. Tiene un sesgo, es transparente decir no tengo este sesgo. Exactamente. Yo creo que es mejor. Bien, voy a otro punto. Antes, hace unas 2 décadas, no sé si 3 o algo así, los periódicos, la prensa, los impresos, los grandes medios de comunicación, digamos, medios de comunicación tradicionales, mandaban la parada en el sentido de que hacían grandes editoriales y la gente se guiaba por esos editoriales, hacían informaciones sobre su candidato. Los periódicos también tenían filiación política y era abierta. Me parece también más transparente, más sano. Abiertamente el periódico El Tiempo era liberal y defendía al candidato liberal. Y la prensa era pastranista. Y la prensa era pastranista y conservadora y defendía a su candidato. Pero la gente sabía porque tenía el prisma real de la información. Hoy ya los periódicos no tienen esa incidencia, los grandes medios de comunicación pueden contratar encuestas, pero curiosamente no tienen la influencia política que tenían antes. En cambio, la pregunta es, ¿se ha trasladado esa influencia y ese movimiento político electoral a las redes sociales y a los influenciadores? Esto va a decir que los medios tradicionales ya no existen. Ya no hay un medio tradicional, porque todos los medios que están sobreviviendo se convirtieron en multimedia. Es parte de lo que nosotros hacemos en el certificado de creadores de contenido. Y yo te voy a decir, si tú miras hoy la composición de cómo es la transmisión de sus contenidos de la casa editorial del Tiempo, es totalmente multiplataforma. Tiene 7 u 8 redes, tiene la parte digital, tiene la parte impresa, cada vez es menor,
pero el contenido del tiempo está llegando a un volumen de audiencias muy importante, pues se volvió multimedia. Entonces yo sí creo que aquí hay un tema y es que en todos la sociedad colombiana se volvió multimedia y el creador de contenido que quiera ser exitoso transmite sus contenidos por varios canales. Y lo que antes llamábamos medios tradicionales dejaron de ser medios tradicionales y se convirtieron en medios multimedia. Pronto vamos a publicar una encuesta con la Flip que da cuenta de el volumen y los retos de ser medios multimedia. Dicho eso, las redes sociales tienen un alcance porque los medios las replican. En la burbuja que nosotros tenemos, y todos tenemos burbujas, es muy clara. Voy a darte un ejemplo. Cuando tú dices redes, sí, estás sumando todo. Sí, estoy sumando, y estás sumando plataformas. Y estás sumando a creadores de contenido individuales y colectivos. Eso es como si tú dijeras, eso contra todos los medios, pues no es equiparable. Pero voy a darte un dato. Nosotros en este año hemos hecho cerca de 10,000 encuestas donde le hemos preguntado a las personas qué redes sociales tiene, qué canales de contenido utiliza en los últimos 7 días. Y te voy a decir, para que te des cuenta, una burbuja en la que yo estoy y en la que tú también estás, porque yo ahí te sigo, que es la de Red X. Solo el 12% de los colombianos tienen esa red. Y de ese 12%, el 26% está en Bogotá. Y de ese 26%, la mitad está en 5 localidades. Esa es nuestra burbuja. Es de ese tamaño. ¿Qué la hace tan fuerte? Que ahí estás tú, que está Julio Sánchez, que está Emil Coronel, que estoy yo, que están en los otros medios y que lo que ponemos ahí se replica en los otros medios. Entonces, parte de lo que hace importante a estas redes es que los otros medios las replican y las utilizan como fuente de información. Entonces, ¿yo qué creo? Que hoy se complejizó el ecosistema de audiencias que tiene el país. Nosotros en el estudio, digamos, que presentamos de certificado de creadores de contenido, hemos identificado que hoy un colombiano puede acceder a 20 canales de distribución de contenidos, 14 digitales y 6 análogos. Normalmente. Y la gente escoge con una enorme soberanía del consumidor. Y esto ha convertido que las métricas, digamos, sobre audiencias están cambiando a un ritmo muy grande y nosotros estamos entrando a ese mercado. Bien. Una cosa son los medios virtuales, por llamarlos de esa manera, o multimedia, colectivos, y otra cosa son las personas que se han dedicado a crear su propio contenido y que llamamos comúnmente, aunque esa palabra no es tan castiza, influencers o influenciadores. Nosotros los llamamos líderes digitales, pero no son todos. Digamos, los líderes digitales son distintos a los influencers. Esos influenciadores han logrado incluso, son seguidos por, no sé, algunos más exitosos, 2-3 millones de personas. Los leen, por lo menos, o ven sus videos, sus TikToks. No, ninguno de ellos tiene las métricas que dice. Ninguno. Porque todos exageramos las métricas. Pero ¿cómo se exagera la métrica? Por ejemplo, voy a pensionar a Margarita Rosa de Francisco, que estuvo acá en este podcast. Sí. Tiene, no estoy segura, pero tiene más de 2 o 3 millones de personas que la siguen. Yo no creo que ella se ponga a falsear. No, ella no, pero te puedo decir una cosa. Bueno, no voy a colocar el caso de ella, voy a colocar el caso mío. Sí. Yo tengo más o menos 41,000 seguidores en X. De esos, yo sé que hay 8 cuentas de amigos míos que se murieron y están ahí, están contabilizadas en eso. Yo sé que hay cuentas institucionales que me siguen a mí. A mí me sigue Cifra de Conceptos, me sigue el Banco de la República, me sigue el Ministerio de Hacienda, me sigue Fede Desarrollo, me sigue la Universidad de los Andes. Por la actividad. Institucionales, pero no por son la actividad personas. Cifras y Conceptos. Pero no son personas. Entonces, si te das cuenta, lo que te estoy diciendo, yo no es que yo esté manipulando, no estoy diciendo que Margarita, no. Lo que pasa es que todas las cifras están exageradas. Nosotros en este estudio encontramos, por ejemplo, que nadie puede decir que está llegando a 20 millones de colombianos. Nadie. Eso es falso. Nadie. La cuenta del presidente Petro, para que vamos a un caso concreto, está casi llegando a los 8 millones. Sí, pero te digo, cuando uno empieza a filtrar esos temas y empieza a hacer un neteo, uno se da cuenta que hay muchos bots, hay granjas. Hoy hay un fenómeno, lo te cuento, yo lo empecé a estudiar y lo he encontrado. Cuando salimos de la pandemia, yo empecé a reclutar de nuevo a los encuestadores que trabajaban conmigo. Y al menos 7 u 8 de ellos no quisieron volver a trabajar conmigo. Yo tenía una buena relación personal con ellos, todavía la tengo, y empecé a preguntarles, ¿y ustedes por qué? Me dijo, no, es que encontré una manera distinta de monetizar lo que yo hago. Y le dije, ¿cómo? Mire, yo compro un computador, lo conecto a 6 o 7 celulares y yo contesto encuestas digitales, de esas de paneles digitales, a varias firmas, no salgo de mi casa y además le presto unos servicios a algunos influencers o a algunas cosas. Hoy en día,
Yo hablé recientemente este año con uno de ellos. Él tiene hoy conectados a un computador 90 computadores, 90 celulares. 90 celulares. Y él cobra un servicio de $1.000.000 por 1 hora de interacciones. Entonces tú lanzas un post en Instagram o en esto, el señor durante 1 hora empieza a decirte cosas feas, cosas bonitas, corazoncitos, a interactuar como si fueran 90 distintas cosas. Y eso hace que el algoritmo lo coja y lo saque. Eso tiene un costo. Y él cobra por eso. Eso existe. Sí, claro. Eso existe. Eso es lo que se llaman granjas. Sí. Y existen, y ese es un mercado creciente en Colombia. Y no es estrictamente un truco, sino una forma de jugar, digamos, una forma de jugar. Sí, claro, yo eso no lo haría. No yo lo he tampoco. hecho. Pero ni me gustaría que lo hicieran conmigo. Pero lo hacen. Y de hecho, lo que yo te digo, si tú empiezas a mirar en tu cuenta, en tus métricas, te vas a dar cuenta que hay unas cuentas muy raras. Cuentas de un solo seguidor que te siguen, o cuentas de personas que tú conoces que fallecieron o que ya no están. O yo siempre coloco un ejemplo. Mi mamá abrió una cuenta en Facebook en el 2010 y no la volvió a usar. Esa cuenta está reportada hoy por Facebook como una cuenta activa en Colombia. Entonces, Dios, son ese tipo de cosas en donde todos están exagerando. Entonces, yo lo que creo es que el ecosistema sí cambió y este es un ecosistema más de nichos, de segmentos. Y sí creo que el conjunto de distintas redes sociales se convierte en un nuevo escenario de discusiones públicas o colectivas. Voy a darte un ejemplo. Cuando uno mira, hay una red que es LinkedIn, que hay cosas de política casi no suceden. X es muy política. Sí. En LinkedIn es más temas como de empleo, empresariales. Si tú miras Instagram, son más para temas de entretenimiento. Sí, son como distintas, no es lo mismo. Entonces, no es que la gente diga, ya, voy a hacer una campaña en redes. Yo, en estos días, con uno de esos influencers en público, le dije, mire, porque él probablemente él ya es un influencer que hoy está electo y va a buscar volverse a elegir. Y él dijo que es que likes era votos. Y le dije, yo creo que no es un like por un voto, sino un voto por 10,000 likes. O sea, a eso iba yo precisamente. Eso no iba a preguntarle eso. Esos influenciadores personales, digo yo, los de contenido personal que están todo el día lanzando mensajes o videos, han logrado posicionarse en Colombia y creo que en el resto del mundo, de tal manera que hay por lo menos 5 en el Congreso hoy, o representantes o senadores. Y uno va a ver qué es lo que tienen de contenido político y no tienen ninguno, nada. ¿Sí? Porque siguieron haciendo su oficio, ahora desde el Capitolio, afuera, en las escalinatas, siguen haciendo sus videos, siguen lanzando sus mensajitos, pero son pésimos congresistas. Sin embargo, consiguieron, no sé si sus seguidores o quienes, que votaran por ellos. Inclusive, por ejemplo, uno de esos senadores tuvo 170,000 votos, cosa que antes un político tenía que trabajar meses para conseguir. Pero déjame te cuento 2 cosas. Nosotros hicimos hace unos 3 años la primera medición en el panel de opinión de líderes digitales, que tú la viste. Ahí mencionados 23 líderes digitales. De esos 23, hoy 17 o están electos o están en algún ejecutivo. Bueno, quiere decir que tienen una influencia electoral. Tienen una influencia electoral. Yo creo que son más o menos del mismo tamaño que los cristianos no católicos. El número, el volumen, y tienen un nicho donde pueden votar. Son la nueva forma de unos outsiders que llegan a la política, que no es un fenómeno nuevo en Colombia. Yo te quiero recordar, Bogotá eligió 2 veces a Lucho el Embolador. Y lo eligió simplemente porque él no se le olvidó llevar la foto y la gente reaccionó, y luego porque era una cosa medio antisistema. Pero lo elegimos 2 veces. Sí. Y hemos electo, o sea, no es la primera vez que ocurre, pero esos son unos votos de nicho. Yo creo que puede crecer, sí. Creo que ahora todos los partidos van a intentar tener su propio influencer, sí. Creo que ellos le llegan a unos votantes de nicho que de otras maneras no llegarían. Pero te digo, esos influencers que están en el Congreso, compáralos con el número de senadores que no son influencers, que tienen más de 100,000 votos. Y tú vas a empezar a darte cuenta que probablemente en el nicho de influencers hay entre 1 millón y 1,5 millones de votos, de los 22 que nosotros calculamos que hay. O sea, la política colombiana sigue teniendo, digamos, un espacio para los políticos que están en los partidos y que están en el oficio. Este es un fenómeno creciente, nuevo, que hace cosas distintas, y yo creo que va a tener mucha volatilidad. Yo no sé si todos los que están hoy electos, yo creo que muchos de ellos no logran repetir. Es así. Algunos sí, pero otros no. Bueno, vamos redondeando la conversación. Usted ha hecho, su firma se ha distinguido, Cifras y Conceptos, por ser un poco diferente de las otras firmas encuestadoras y trata como de tener unas conductas
que realmente quienes somos ciudadanos le agradecemos porque tienen un margen de moral pública bastante considerable. Muchas gracias. Que el panel de opinión que usted hace, ¿qué es? El panel de opinión fue una innovación que hicimos en el 2008 para tratar... Me interesa porque es opinión pública, ¿no? Sí, y tratamos de indagar sobre un nicho sobre el cual nadie había indagado. Siempre eran las encuestas de opinión de público general. Entonces nosotros lo que hicimos fue construir un universo especial de lo que nosotros llamamos líderes de opinión. Yo tengo un documento técnico que está publicado, que explico quiénes son los líderes de opinión. No son personas que yo meta o no meta. Por ahí hay algunas personas que en redes opinan y dicen es que usted mete. No, yo no meto a nadie. El directorio corresponde a unas reglas. Entonces, por ejemplo, están todos los parlamentarios. Me guste o no me guste, todos los parlamentarios tienen, las personas que están en las juntas directivas de las cámaras de comercio, me gusten o no me gusten, pues tienen una vocería. Los columnistas, tú sabes que nosotros contamos los columnistas, 1,216 columnistas hay en Colombia. Todos los presidentes de gremio. Entonces los colocamos y a ellos, que es un universo de cerca de 6,000 personas, les preguntamos todos los años unos temas sobre opinión pública y ellos nos contestan normalmente entre 1,500 y 1,700 personas, que es un volumen realmente muy importante y se ha constituido tal vez en el instrumento más reputado y más valioso y más consultado para entender a ese segmento de los líderes de opinión, que son 6,000 personas que en nuestro criterio conducen a la opinión pública colombiana. Uh-huh. ¿Tiene incidencia ese panel que una vez publicado en fuera de la publicidad? Pues que cada quien que está ahí vanidosamente se saca la mano y dice yo estoy ahí. Aparte de esa vanidad, ¿tiene incidencia en algunas políticas públicas o en algún desarrollo de...? Sí, yo soy consciente que tiene mucha incidencia en los temas. Muchas entidades públicas y analistas lo toman para mirar tendencias. Nosotros tenemos unas preguntas abiertas sobre los temas de la sociedad colombiana y te voy a dar un ejemplo. Cuando uno lo mira históricamente en el 2009-2010, la gran preocupación internacional de Colombia era la guerra con Venezuela. A uno se le olvida, pero ahí los líderes de opinión, recuerda que nosotros tuvimos movilización de tropa de Venezuela en la frontera, como nunca antes habíamos tenido. Estuvimos a punto temiendo una guerra. Uh-huh. Yo supongo que ahora, el año pasado, pero este año en particular, las tensiones con el gobierno del presidente Donald Trump van a ser parte de los temas internacionales. Entonces, digamos, tiene unos temas para analizar y yo veo, por ejemplo, entidades como el Banco de la República o la Corte Constitucional que en sus informes de balance utilizan las métricas del panel de opinión para mostrar que son entidades a las cuales los líderes de opinión confían en Colombia y sí tiene unas implicaciones importantes. Antes de concluir, primero, cuénteme qué es eso de certificado de creadores de contenido, que me interesa porque tiene que ver o con los influencers o influenciadores o con los movimientos de redes o con la credibilidad de las personas o con qué. ¿Tiene que ver con el panel de opinión? Nada. No, digamos, es básicamente un instrumento, una novedad que hemos hecho ante un mundo que tiene tanta confusión sobre tantas métricas y donde yo creo que el grueso de las personas exagera sus métricas. Nosotros decidimos crear un certificado de creadores de contenido que básicamente lo que es una matriz de 3,000 creadores de contenido con 20 canales de distribución donde nosotros los organizamos de acuerdo a su relevancia. La fama no es relevancia. ¿Qué es relevancia para ustedes? Relevancia en este concepto es una combinación entre que usted esté hablando de temas en concreto y la gente lo siga por esos temas en concreto y haya credibilidad. Nosotros en la encuesta, que hicimos 4,000 encuestas para alimentar el producto, tenemos 27,000 calificaciones de credibilidad de los distintos creadores de contenido. Entonces nosotros los certificamos el lugar que ocupa trimestralmente de 1 a 3,000 y en los segmentos donde es más relevante. Para poner un ejemplo, Aida Bosa, que nos acompañó en el lanzamiento, ella creo que ocupa el lugar 434 en el ranking de 3,000, pero es la tercera en el ranking de música de otros géneros musicales distintos a vallenato, salsa. Es la 14 o 15 en el ranking de 97 de actores y también ocupa un lugar relevante en el ranking de entretenimiento. Con eso, ella puede certificarle a terceras partes, digamos, vea, esta es la relevancia que yo tengo y este es el lugar que ocupo, y eso le permite mostrar que sus contenidos tienen relevancia. Como las que existían antes, de número de televisores prendidos, emisoras, no sé, es otra cosa. Eso, digamos, nosotros utilizamos las métricas públicas existentes de esos temas todavía porque nosotros no competimos, por ejemplo, en el minuto a minuto. Digamos que, es que quiero saber si... No, yo no estoy compitiendo en el minuto a minuto, estamos compitiendo, es para mostrar la relevancia. La relevancia es algo que se construye. La importancia. Bueno, y finalmente le quería preguntar si no puedo sustraerme de preguntarle, usted como encuestador profesional que es,
no como político ni como ciudadano que tiene una tendencia de izquierda a derecha, no me interesa, sino como experto en encuestas, cree que el presidente Petro, con todo su gobierno tan polémico que ha sido, pero también con todos los seguidores fieles y casi, como usted decía, religiosos que tiene chance su movimiento y él mismo de ir hacia unas elecciones o sea, que haya un presidente sucesor de él, o será necesariamente un contradictor? Yo creo que la elección está abierta. Colombia se está moviendo a un escenario donde no hay barreras de entrada para los candidatos. Ya tenemos 67. Va a ser altamente competitiva, con resultados inciertos, y va a haber una transferencia pacífica del poder. Esos son los 4 elementos que Robert Dahl decía caracterizan a una democracia. Colombia tiene una democracia dinámica y yo hoy creo que los resultados están abiertos. Dicho eso, yo creo que no es altamente probable que el pacto histórico pueda poner un presidente sucesor de nuevo. Eso, digamos, las probabilidades de eso no son altas. De hecho, yo creo que ellos sí pueden intentar tener un gobierno no hostil con ellos. En eso sí pueden incidir. Y creo que su mayor preocupación es su representación en el Congreso. Ellos hoy tienen 20 senadores y un número muy grande de representantes. Y yo creo que el gran reto que ellos están en este momento tratando de organizarse es para tener una representación en el Congreso que no disminuya tanto. Una bancada grande y fuerte. Te recuerdo que el Centro Democrático, que eligió a Iván Duque y a 21 senadores, luego eligió a 12 senadores. O sea, una caída realmente importante. Fuerte. Lo que en principio uno prevería es que la lista del pacto histórico va a tener una caída en el volumen de senadores que tiene por varias razones. El desgaste de gobierno, varias de sus figuras están en el Ejecutivo y no se retiraron para aspirar al Congreso, y hay otras figuras que tenían votos propios que ya no van a estar en esa lista. Por ejemplo, los votos de Piedad Córdoba. Pues ella murió y los votantes de Piedad Córdoba no necesariamente van a estar ahí. Francia Márquez y Quintero, que ubicaron sus candidatos en la lista del pacto la vez pasada, ahora van a ir en una lista, es lo que han anunciado, propia con Carlos Caicedo. Entonces, uno mira y no es tan fácil que el pacto histórico mantenga el volumen de representación en el Congreso. Creo que la mayor preocupación de ellos es esa hoy, y que el próximo presidente no sea un presidente hostil con ellos. Muchas gracias, doctor César, por esta conversación. A ti muchas gracias y felicitaciones por esta nueva etapa profesional. Sí. que la veo maravillosa. Gracias. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.